No sé si algunos de ustedes en algún momento en su vida han sido cuestionados por el ministerio que tienen. Por ejemplo, quizás un vecino, un compañero de trabajo, un amigo o hasta un familiar cuestiona por qué pasas tanto tiempo los domingos en la iglesia, por qué pierdes tiempo leyendo la Biblia, por qué siempre quieres compartir tu fe con otras personas. O sea, ¿por qué? ¿Qué valor hay en todo esto? No sé si eso les ha pasado una vez que alguien ha cuestionado la validez de su ministerio como cristiano. Si una vez en tu vida has experimentado esto, no estás solo, porque el mismo apóstol Pablo, en varias oportunidades en su vida, se encontró en la situación donde él tenía que dar una defensa explicando por qué su ministerio era tan importante y por qué él se había dedicado por completo a la vida misionera, que Pablo era un misionero. Una de tales defensas encontramos en el texto de 2 de Corintios 5, del 11 al 21. Lo que quiero hacer en esta mañana es analizar este pasaje donde Pablo da una defensa explicando sus argumentos por los cuales él se dedicaba al ministerio de Cristo Jesús, con la idea de que nosotros también podamos tener ciertos argumentos para defender por qué nosotros nos dedicamos al ministerio, sea con los niños en la iglesia, sea con gente de la calle, sea cual sea el ministerio. Entonces les invito a buscar en sus Biblias 2 de Corintios 5, del 11 a 21. La palabra de Dios dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 3 argumentos para el ministerio de Pablo, argumentos que creo que son válidos para nosotros también. El primer argumento tiene que ver con las verdaderas motivaciones para su ministerio. Pablo comparte una de las razones por las cuales él estaba tan dedicado al ministerio era por las cosas que le motivaban en la vida.
Y Pablo menciona dos motivaciones. Miren en el verso 11 la primera motivación de Pablo. Pablo comenta, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Cuál fue la cosa que le impulsó a Pablo a dedicarse a la obra misionera, según este texto? El temor del Señor. ¿Qué es eso? Bueno, para entender lo que Pablo tiene en mente cuando habla del temor del Señor, tenemos que subir algunos versículos y ver el contexto, lo que Pablo estaba diciendo. En este contexto, Pablo estaba hablando de la muerte. Y parte de su argumento es que todos vamos a morir. Pero la meta no es morir y ser sin cuerpo, desnudado, es lo que él dice. Sino estamos esperando el momento cuando tenemos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Bueno, en este contexto, Pablo dice en los versos 9 y 10, él dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, si yo me muero o si yo me quedo con vida, si yo tengo cuerpo o no tengo cuerpo, porque estoy en la tumba, yo tengo una sola objetiva para mi vida, un solo deseo. ¿Cuál es ese deseo? Agradar al Señor. Pablo dice que toda mi vida, sea en vida o sea en muerte, se direcciona hacia una cosa: serle agradable. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante para Pablo agradar al Señor en todo? Pablo explica, y él dice, verso 10, ¿por qué es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Wow. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Uno de los motivos por los cuales Pablo quería agradar al Señor es que Pablo se dio cuenta, él sabía que cada persona, cada ser humano, hermano, cada persona que vive en la historia, en algún momento de su vida, tiene que aparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros y cada ser humano que vive vamos a rendir cuentas en algún momento ante el juez justo que es Jesucristo. Ok, reconocemos esto, aceptamos eso, pero una pregunta. ¿Cuál es el criterio, según este texto, cuál es el criterio que Dios utiliza en ese juicio? Cristo va a pronunciar un veredicto. ¿Cuál es el criterio que Él usa para determinar el veredicto? Las obras. Las obras. Ojo, no estoy diciendo que se salva por obras. Toda la Biblia es bastante clara que nadie jamás, en ningún lugar, en ninguna situación puede salvarse por las obras. Imposible. Pero al mismo tiempo, nadie se salva sin obras. Las obras no salvan. Pero sin obras no se salva. No porque las obras impresionen a Dios, sino porque las obras confirman que nuestra fe es una fe salvadora, que nuestra fe es una fe real. ¿Qué clase de fe tienes si esa fe no resulta en una vida cambiada? ¿Qué clase de fe podemos decir que tenemos si esa fe no resulta en buenas obras? No. La fe las obras no nos salvan, la fe salva. Pero la fe que salva es una fe que siempre produce obras. Ese es el punto de Pablo. Pablo dice, el temor del Señor es esto. Es
la realidad de que cada ser humano va a rendir cuentas. Y ese juez justo que va a pronunciar el veredicto, pronuncia el veredicto en base a las obras. Porque las obras revelan si la fe nuestra es real o no. Y Pablo dice, ese reconocimiento me da temor. No por él mismo, sino porque Pablo tiene la conciencia clara de que la mayoría de la humanidad no sabe nada de esto. La mayoría de la humanidad no vive con esto en mente. Andan cegados sin reconocer que ellos van a en un momento aparecer ante el juez. Y sus obras van a revelar que sí o que no tienen una fe salvadora. Pablo dice, esa realidad me da temor. Me da temor por toda la humanidad y me impulsa a la calle para compartir ese mensaje para que la gente pueda entender lo que está en juego aquí. Pregunto, cuando tú piensas en la masa de la humanidad, cuando tú piensas en la realidad de que todos vamos a aparecer ante el trono de Dios algún día, el criterio que Él va a usar para pronunciar un veredicto son las obras, ¿qué hace en tu corazón? ¿Cómo te impacta? En la vida de Pablo se llenó de temor. No ese temor que paraliza a una persona, sino ese temor que lo empuja a la calle para hacer algo. En tu vida, ¿qué hace cuando tú piensas en esa realidad? Pablo dice, la primera cosa que me motiva es el temor del Señor, porque yo entiendo lo que está en juego en todo esto. La segunda motivación de Pablo era totalmente el opuesto casi. Mira lo que Pablo dice en los versos 12 a 15. Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, Pablo está diciendo básicamente, no nos autorrecomendamos. No es que yo cuando quiero aplicar para un trabajo, yo digo, yo soy el mejor, yo soy el más grande, yo soy el que... No nos autorrecomendamos. Mucha gente lo hace, dice Pablo, nosotros no. Nosotros tenemos otra motivación, otra forma de hacer las cosas. Verso 13, él continúa, dice, ¿por qué? Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Por qué? Pablo concluye y explica, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál fue la cosa que cautivó el corazón de Pablo? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Y específicamente el amor de Cristo mostrado en la cruz. Ese amor que Él demostró en su gran sacrificio por los pecadores. Ese amor específicamente en la cruz que transforma la humanidad. Pablo dice, ese amor me agarra por el cuello y me jala, me controla, me impulsa. Ese amor es lo que cautiva mi vida y me lleva a compartir ese mensaje con todo el mundo. El amor de Dios, de Cristo, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿cuál es la consecuencia, según Pablo? Todos han muerto. Pablo ve la humanidad y dice, si es verdad que Cristo murió por todos, su muerte es universal en ese sentido.
entonces hay una consecuencia. Eso significa que todos han muerto. ¿Has aceptado tu muerte? Si tú crees en Cristo, has muerto. Eso es lo que para Pablo, algo que demuestra el amor de Cristo. ¿Saben por qué? Porque significa que su muerte es tu muerte. Cuando Él murió en la cruz, no murió solo. Tú moriste con Él. Y esa muerte que experimentaste con Él es una muerte que transforma la vida. Por eso Pablo dice, no solamente que todos murieron, pero Él sigue diciendo, los que viven, y yo digo, ¿quién vive si todos han muerto? O sea, Él dice, todos han muerto, ¿no es cierto? Entonces, si todos han muerto, ¿qué queda de los que viven? No hay. Todo el grupo ha muerto. ¿Quién vive? Lo que está detrás es algo que Pablo no dice, pero él asume. Es que los que han muerto con Cristo también resucitan juntamente con Cristo. Es ese grupo que ha resucitado con Cristo que él dice, ese grupo tiene una nueva vida. Y esa nueva vida significa que todo tu pasado, todo lo que era verdad de ti antes ya no existe. Como Pablo dice en otro texto, hemos sido crucificados con Cristo. Ya no vivo yo. Pablo dice, el amor de Cristo se demostró a través de la muerte de Cristo. Y esa muerte no era solamente su muerte, sino mi muerte. Y con esa muerte, todo lo que yo era en el pasado ya no me identifica, ya no es mi realidad. Todo cambió. Yo he resucitado también con Cristo. Yo tengo una nueva vida. Por eso Pablo dice, eso cautiva mi corazón. Me impulsa a las calles a compartir ese amor con todo el mundo. Porque mire lo que ha hecho en mí. Yo tengo nueva vida. Yo soy una nueva persona. Las dos motivaciones de Pablo que cambió su vida y sirven como la base de su ministerio, toda su vida. Primero, el temor del Señor. Y segundo, el amor de Cristo. El segundo argumento de Pablo, no solamente las motivaciones, sino la óptica que él tenía de la vida. O sea, su segundo argumento es la óptica cruciforme de su vida. ¿Entienden la palabra cruciforme? Cruciforme significa que tiene la forma de la cruz. Pablo lo que está diciendo es que su óptica cambió radicalmente. Entonces los lentes que él tenía tenían la forma de la cruz. Y veía toda la vida por medio de la cruz. Déjame ilustrar esto con 4 ejemplos que Pablo da en este texto. 4 ejemplos de esa nueva óptica cruciforme que cambió la vida de Pablo y realmente lo impulsó a dedicarse al ministerio. Número 1, primer ejemplo. La cruz cambió radicalmente la dirección de su vida. Miren los versículos 14 y 15. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Nosotros decimos por nuestros pecados. Es verdad, en algunos textos, pero en este texto, ¿cuál fue el propósito de su muerte? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él, que murió y resucitó por nosotros. Es como la canción que acabamos de cantar.
Cristo es el centro. Ustedes entienden que Cristo murió para quitar de tu vida todo egoísmo. Él murió para sacarte del trono de tu vida. El gran problema con nosotros como seres humanos es que nosotros queremos ocupar el trono de nuestra vida. Nosotros queremos controlar y direccionar todo en la vida. Nosotros queremos que todo lo que hagamos sea consecuencia de lo que yo quiero, a donde yo quiero ir. Y Pablo dice, Cristo murió para que esto deje de ser. Cristo murió para que tú ya no seas el centro de tu vida. Has sido destronado. Y Cristo ha tomado el lugar céntrico de tu vida. Su punto es que ya no puede ser tus sueños, tus metas, tus deseos, tus esperanzas, sino los de Cristo. Toda la óptica de la vida tiene que cambiarse. ¿Por qué? Moriste con Cristo, resucitaste con Cristo. Cristo toma el lugar céntrico en la vida. ¿Se acuerdan en los días antiguos, cuando no había smartphone? Yo sé que es difícil para muchos imaginar un día cuando no teníamos smartphone, pero yo sí me acuerdo. Existía en ese tiempo una maquinita que se llamaba GPS. ¿Se acuerdan? Nunca tenía un GPS, pero me dicen que era una maquinita donde yo ponía, por ejemplo, yo quiero ir de aquí a allá y me daba la dirección. ¿Qué pasaba? Yo me pierdo en mi propia ciudad. Mi esposa se molesta porque yo estoy manejando y yo digo, estoy perdido. Ella dice, ¿cuántos años has vivido acá? No importa, estoy perdido. Ella dice, a la izquierda, después a la derecha, ya, ok. Pero, ¿qué pasa cuando yo debo voltear a la izquierda y volteo a la derecha? ¿Qué decía el GPS? ¿Cómo? Recalculando. ¿Y qué pasó? Cambió la ruta. Es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros estamos yendo por otra dirección. El GPS dijo, ahora tienes un nuevo centro, un nuevo punto de partida, que es Cristo. Recalculando todo en la vida. Todo tiene que cambiarse. ¿Por qué? Tenemos un nuevo centro. Cristo Jesús. Pablo dice, es por eso que yo me dedico al ministerio. Es porque algo radical ocurrió en mi vida. Yo tengo un nuevo centro y toda mi vida tiene que recalcularse en base a ese nuevo centro. Segundo ejemplo. La cruz cambió radicalmente la lente por medio de la cual Él interprete toda la vida. Esto es increíble. Miren verso 16. Pablo dice, de manera que, ¿qué quiere decir de manera que? Quiere decir, aquí hay una consecuencia de lo que acabo de decir. Yo acabo de mostrar que mi vida cambió porque el centro cambió. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? O sea, tiene consecuencias más allá. Verso 16 demuestra la consecuencia. Él dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir conocer según la carne? Significa entender algo desde la perspectiva terrenal. Carne en este sentido significa las cosas de la tierra. Pablo está diciendo que toda mi vida, la óptica, la lente que yo tenía para interpretar todo en la vida, para entender
la vida y las personas en la vida era una lente netamente terrenal. Pero algo pasó. La cruz entró en mi vida y cambió todo. Y Pablo dice, desde ahora en adelante, yo no conozco a nadie según la carne, ni a Cristo. Ahora, entienden, Pablo dice, de manera que desde ahora en adelante, él está marcando un cambio radical en la vida. Él dice, por lo que pasó, hay una estaca, una estaca en mi vida que marca un nuevo inicio. Todo lo de antes ya no. De aquí en adelante todo tiene que cambiarse. Y Pablo dice, de aquí en adelante yo no conozco a nadie según la carne, ni a Cristo. ¿Qué pensaba Pablo de Cristo antes de ese momento? Que era un farso, que era un hereje, que era un peligro. Pablo dice, todo eso cambió. Ahora Él es mi Dios, es mi Salvador. Pero no solamente Cristo. Pablo dice, no conocemos a nadie más según la carne. ¿Cómo se conoce hoy en día en Santiago, República Dominicana? ¿Cómo se conoce a la gente según una óptica terrenal? Estatus. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuánta plata tienes? ¿De qué raza eres? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Dónde vives? Así nosotros medimos a la gente, ¿no es cierto? En la iglesia hacemos la misma cosa. Y tratamos a ciertas personas mejores que a otras personas porque ellos vienen de un estatus más alto. Y respetamos a cierto grupo y a otro grupo no. Pablo dice, de aquí en adelante ya no. Tú no puedes ver a la gente de esa forma. Tú no puedes medir a la importancia de una persona por su estatus, su nivel de educación, su plata, sea lo que sea el criterio. Ya no puedes, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Sea una persona con doctorado o una persona ignorante que nunca ha estudiado, somos iguales. La óptica a través de la cual nosotros vemos toda la vida y cada persona en la vida, inclusive al mismo Cristo Jesús, tiene que cambiarse porque la cruz cambia todo en la vida. Por eso Pablo dice, yo me dedico corazón y alma al ministerio. Porque la cruz entró en mi vida y cambió todo, cambió la lente, cambió el centro de mi vida, cambió todo. Pero hay más. El ejemplo número 3. Pablo dice, la cruz cambió radicalmente mi ciudadanía. Mi ciudadanía. Pablo dice en el verso 17, un versículo muy conocido, ¿no? De modo que, aquí viene otra consecuencia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo general, cuando nosotros pensamos en este texto, estamos pensando en algo muy personal. Yo soy una nueva criatura. Las cosas en mi vida antiguas ya no, hay nuevas cosas en mi vida. Y es verdad. Pero no creo que sea el enfoque principal de Pablo. El enfoque principal de Pablo es más cósmico, es más grande. En el original no hay un verbo en este pasaje. Literalmente lo que el texto dice, si alguno está en Cristo, nueva creación. La palabra creación y criatura es la misma palabra. No hay verbo. Eso se llama la elipsis. En griego, cuando un autor sabía que los lectores iban a saber qué verbo poner, muchas veces ellos omitieron el verbo, porque era algo obvio
lo que debe entenderse como el verbo. Entonces, en este contexto es lo que Pablo hace, no incluye el verbo. Todas las versiones agregan el verbo es. Pero tiene un enfoque netamente personal. Yo creo que el enfoque es más amplio. Lo que Pablo está diciendo, a mi parecer, es esto. Si alguno está en Cristo, es parte de una nueva creación. Las cosas viejas ya terminaron. ¿Por qué? Porque Dios volteó la página y hemos entrado en una nueva época en la historia. Las cosas nuevas han llegado. O sea, lo que Pablo está diciendo acá es que si una persona está en Cristo, ya no pertenece a este siglo presente malo. ¿A qué siglo pertenece? Al siglo venidero. En otras palabras, Pablo está diciendo que en Cristo Jesús se ha inaugurado la nueva creación. No en su plenitud, obviamente. Mírennos. Pero de una forma real, nosotros somos parte de un nuevo mundo. Tenemos una nueva ciudadanía. Es por eso que Pablo dice que nuestra ciudadanía es ¿qué? Celestial. Filipenses 3, 20 y 21. Nosotros tenemos una nueva ciudadanía. Pertenecemos a otro mundo. ¿Qué mundo? El siglo venidero, el cielo. Somos ciudadanos del cielo, ya. No es algo para el futuro, es algo real hoy. ¿Y saben lo que significa para ti y para mí? Que yo no pertenezco a este mundo. Ustedes no son ciudadanos solamente de la República Dominicana. Viven acá, pero tu verdadera ciudadanía es en otro mundo, en el cielo. Y eso significa que aunque viven acá, tu lealtad principal pertenece a otra realidad. Tú eres un agente enviado aquí para representar tu verdadera patria. Eso significa que los valores que tienes, las prioridades que tienes, la constitución que sigues, las leyes que ordenan tu vida, vienen de otro mundo. Nosotros no podemos vivir como meros seres humanos. Nosotros tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Y la constitución, las leyes, las reglas, las prioridades, los sueños, las esperanzas, todas las cosas que deben caracterizarnos vienen de otro mundo. Y cuando hay un conflicto entre los valores del cielo y los valores de la tierra, nosotros tenemos que escoger los valores de nuestra patria. Pablo dice, si estás en Cristo, algo radical pasó en tu vida. Tú tienes una nueva ciudadanía. Tú perteneces a otro mundo. Vivamos según nuestra verdadera realidad aquí. Finalmente, el cuarto ejemplo. La cruz cambió radicalmente su identidad. Su identidad. Noten su argumento en los versículos 18 a 20. Pablo dice, y todo esto, todo lo que acabo de decir, dice Pablo, proviene de Dios. O sea, lo que estoy compartiendo con ustedes no es algo que yo inventé. Pablo dice, todo esto es algo que Dios mismo está haciendo. Y él sigue. Quien Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso, Pablo? Bueno, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la conclusión, Pablo? Pablo dice en verso 20, así que, conclusión, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es tu nueva identidad?
según Pablo, embajadores de Cristo. Es la conclusión de todo su argumento. Tú tienes una nueva identidad. Tú eres embajador de Cristo. El argumento de Pablo para llegar a ese punto de decir que somos embajadores de Cristo va de esta manera. Pablo dice que Dios hizo algo real, algo histórico. ¿Qué hizo Dios? Dios nos reconcilió con Él. Ahora, si Dios tuvo que reconciliarnos con Él, ¿qué implica que era la situación antes? Una situación de guerra. Guerra entre Dios y nosotros. Estábamos en guerra y nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Pablo dice que Dios tomó la iniciativa. ¿Y qué hizo Dios? Él hizo reconciliación. Nosotros no tenemos que hacer una reconciliación. Dios hizo todo. La reconciliación ya está dada. Pero ¿qué falta? O sea, para ilustrarlo de esa forma, Dios escribió un tratado de paz y hizo todo lo necesario para que ese tratado sea verdad. Pagó todo el precio, dice, por Cristo. Es decir, la muerte de Cristo era el medio que Dios utilizaba para producir una reconciliación. Pero hay un problema enorme. Dios hizo todo lo necesario. La pregunta es, ¿cómo es que ese tratado de paz y la noticia de este tratado de paz va a llegar a los enemigos? Ellos creen que todavía están en guerra. De alguna manera, el tratado tiene que ser firmado por los enemigos. ¿Cuál es la estrategia de Dios para que se pueda tener realmente una paz en la vida? Alguien tiene que llevar el tratado de paz a los enemigos para que firmen. Entran los embajadores. ¿Cuál es el rol de embajador? Representa su patria en otro lugar. Dios dice, ustedes son mis embajadores. Aquí está el tratado de paz. La única manera que podamos tener paz en la experiencia, en la vida real, es que alguien tiene que llevar ese tratado a los enemigos para que firmen. Y tienen que exigir, tienen que insistir, tienen que decir, firmen el tratado de paz. Dios ha hecho todo. Solo tienes que firmar. Esa es nuestra nueva identidad, hermanos. ¿Te parece imposible? ¿Te parece una responsabilidad muy desagradable? ¿O te parece un honor ser embajador del Rey de Reyes con el trabajo de llevar ese tratado de paz a los enemigos para decir, por favor, firmen? La paz está ahí, ya hecha, todo está listo. Solo tienes que firmar. Firma el tratado. Pablo dice, ¿quieren saber por qué yo me dedico a esta vida misionera? ¿Quieren saber? Es porque la cruz cambió todo en mi vida. Cambió mi identidad. Y yo reconozco ahora que yo existo como embajador. Y mi trabajo es simplemente llevar el tratado de paz a las personas que siguen en guerra contra Dios para que firmen. Para que firmen. Finalmente, el tercer argumento de Pablo es que su mensaje que él comparte es un mensaje que transforma la vida. Porque es un mensaje de alguien que hizo todo por nosotros. Verso 21 es un verso increíble. Ojalá que lo tuviera memorizado, estaré abajo todavía. Pero con la edad, muy difícil.
Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Simplemente, muy rápido, Pablo dice esto. Dios tomó a su Hijo, Jesucristo. Él que era totalmente intachable, totalmente justo, totalmente sin pecado. Y nosotros, que éramos todo el opuesto, pecadores, enemigos de Él, injustos. Y Él hizo un gran intercambio. Todo lo malo de nosotros, Él puso sobre Cristo. Y todo lo bueno de Cristo, todos sus logros, toda su justicia, Dios puso sobre nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo tomó nuestros pecados y murió recibiendo lo que nosotros merecíamos. Y nosotros, por consecuencia de eso, recibimos el perdón por todo lo que Él hizo y nosotros llegamos a ser la justicia de Dios, como si hubiéramos cumplido perfectamente la ley de Dios. Imagínense que yo tengo acá 2 cuentas bancarias espirituales, la cuenta de Jesús y la cuenta tuya. Y ahí está el nombre de Jesús aquí, tu nombre aquí. Y yo veo la cuenta bancaria de Jesús y tiene nada más que créditos. Un montón de plata. Ojalá. Y vemos nuestra cuenta y no tiene ni un centavo. Solamente tiene débitos. ¿Débitos? Sí. Contabilidad no era muy fuerte. Ahí están deudas. Dios viene y borra el nombre de Cristo y pone mi nombre. Y borra el nombre mío y pone el nombre de Cristo. Y hay un intercambio de cuentas. Ahora, esta cuenta que tiene todos los débitos pertenece a Cristo. Y esta cuenta que tiene solamente créditos me pertenece a mí. Y Dios me ve y dice, yo te veo en Cristo, justo, la justicia de Dios. Ese es el mensaje que tenemos. Esas son las buenas nuevas. ¿No vale la pena compartir ese mensaje con la gente cargada por sus pecados? Hay libertad. Hay alguien que quiere pagar las deudas. Y lo hizo. Tú solo tienes que firmar el tratado de paz. Reconcíliate con Dios. Hoy día yo no conozco a ustedes. Seguramente hay alguien acá que nunca ha entregado su vida a Cristo. Yo te imploro, hoy día, reconcíliate con Dios. Tú puedes tener una nueva vida donde Él perdona todos tus pecados y te da una nueva ciudadanía, una nueva identidad, una nueva lente, una nueva dirección. No significa que tu vida va a ser rosas, pero significa que aún en medio de las pruebas, como cantamos, Dios está ahí y tiene un propósito para ti. Quiere hacerte más como Cristo. Yo te imploro, por favor, entrega tu vida a Cristo. Firma el tratado de paz. Porque solamente en Cristo hay vida. Para nosotros que ya quizás conocemos a Cristo y este mensaje probablemente no es nada nuevo, yo les imploro a ustedes también que reconozcamos el impacto de la cruz en nuestras vidas y que nosotros seamos en la práctica embajadores de Cristo.
que llevemos el mensaje de esta paz a este mundo tan necesitado. Así Dios quiere que sea. Por eso nos ha entregado el ministerio de la reconciliación con el mensaje sencillo de decir, reconcíliate con Dios. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias aún más por esa realidad de que tú has hecho todo para que haya paz contigo. Oh Señor, ayúdanos a aceptar esa paz y a vivir a la luz de esa paz. Señor, si hay alguien acá que nunca ha rendido su vida a ti, por favor, obra en él o en ella hoy para que puedan experimentar esa paz también. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.